Bueno, buenos días. Veo que estamos en familia. Los fijos, casi fijos, Orlando. Estamos en familia, bueno, pues para celebrar, aunque con un día de retraso, el Día Internacional de los Archivos. Como sabéis todos, es el día 9 de junio. Pero bueno, aunque estemos en familia, gente de la biblioteca, gente de las dos subdirecciones del archivo, por supuesto, General Militar de Madrid, pero también gente tanto de la Secretaría Técnica como de la Subdirección de Estudios Históricos, de Patrimonio. Creo que hoy es un buen día pues, para compartir también muchas veces experiencias y saber, ya sé que todos sois muy veteranos, pero es bueno que nos refrescar un poco qué es lo que hacen nuestros compañeros, en esta tarea tan importante que es lo que se celebra el Día de los Archivos, que es fundamentalmente pues, concienciar, no a los que estamos aquí, que creo que estamos suficientemente concienciados de la importancia de preservar el rico patrimonio, y creo que el Ejército de Tierra y todas las Fuerzas Armadas pues, son una de las instituciones españolas que conservan un mayor tesoro documental en todos sus archivos, tanto los generales como los históricos. Pues concienciar de la necesidad de esta protección del patrimonio y también concienciarnos de que somos un servicio público y que tenemos que garantizar esa accesibilidad a la información a la que tienen derecho el ciudadano. Creo que estamos todos evidentemente concienciados los que estamos aquí, pero bueno, eso lo transmitimos en las visitas frecuentes que hay al Archivo General Militar de Madrid como al resto. Yo creo que lo transmitimos bien. Y creo que hay que continuar en esta línea. Vamos a dar paso a la programación, de acuerdo con lo que está previsto. Empezará el Archivo General Militar de Madrid. Luego tenemos la ocasión inestimable de ver el archivo eclesiástico. Es que no me funcionaba, Pineda. A mí no me llame la atención que te doy con el micro. Luego veremos el archivo eclesiástico y recomiendo pues, una visita, porque yo llevo aquí casi 10 meses y, Pater, ya me disculparás que no he tenido o la ocasión o no he tenido el interés para verlo. Pues nada, os dejo ya con Eduardo y con el Archivo General Militar de Madrid. Eduardo, para ti. Mi general, con permiso. Sí, buenos días. Soy el coronel Eduardo Gutiérrez de Rubalcaba Carbó, director del Archivo General Militar de Madrid desde hace unos 8 meses. Y el programa que les hemos preparado para el Día Internacional de los Archivos, si se quiere ver... Otra vez, aquí. Pues aquí está. Primero es una serie de conferencias. Nada, por supuesto, no esperamos ninguna pregunta porque esto es muy dinámico, pero sin preguntas. Va a ser muy rápido porque tenemos poco tiempo y lo que queremos es eso, que atiendan una serie de charlas para celebrar este día, como son que nos van a hablar sobre los archivos Montserrat Pedraza Muñoz, que es la directora técnica de la sección de archivos. Luego yo les hablaré sobre un poco de los días de los archivos y lo que es el Archivo General Militar de Madrid. Luego, de restauración de planos en nuestro archivo, hablará Patricia Montesinos Palomares. Después del archivo eclesiástico, el padre Francisco Javier Boada González, que es el director de dicho archivo. Y luego haremos unas visitas que además de lo que pone antes de esa visita a la cartoteca, haremos una visita al archivo eclesiástico y luego pasaremos a la biblioteca, a la cartoteca y luego a la exposición temporal a la Orden de mi Sargento. Ahí he puesto el gráfico más o menos cómo va a ser la visita. Ahora mismo estamos en el salón de actos. Después iremos al archivo eclesiástico. De ahí volveremos al edificio 2, al pabellón 2, para ver la cartoteca. Y después iremos a la exposición temporal y con esto pues finalizará el programa que tenemos hecho. Por supuesto, quiero dar las gracias, como he dicho en general, a todos los presentes, a los que nos estarán viendo o posiblemente nos estén viendo por el canal de Directos del Ejército de Tierra. Felicitar a todos los archiveros y todo el personal de los archivos por su gran labor, como ha dicho el general. Sin ellos, pues toda la documentación que tenemos, todos estos planos, pues no se mantendrían. Entonces es fundamental la labor que hacen, tanto de conservación, la descripción, la restauración, etcétera. Entonces es fundamental que ellas lo hagan y nosotros, por supuesto, en el ejército, pues que
que ayudemos a preservarlo. Pues sin más vamos a empezar las conferencias y la primera va a ser Montserrat Pedraza, la directora técnica. Hola, buenos días a todos. Como ven, la charla se va a centrar en los archivos militares. Realmente los archivos son iguales, da igual que sean civiles o militares, pero lo he querido denominar así por el sitio en el que nos encontramos. Lo primero que hay que preguntarse es ¿qué es un archivo? Los archivos son conjuntos orgánicos de documentos o la reunión de varios de ellos que al servicio de su utilización para la información, la cultura, la investigación y la gestión administrativa. Y en el caso del Ministerio de Defensa hay archivos en esas instituciones que aparecen mencionadas. Los órganos centrales y periféricos del Ministerio de Defensa y los organismos autónomos de este ministerio, y también en los cuarteles generales de los 3 ejércitos, además de en todas las unidades y órganos de la fuerza y del apoyo a la fuerza. Eso es como lo determina el artículo 2 del Reglamento de Archivos Militares de 1998, que es la norma central o básica por la que se rigen, junto con la Ley de Patrimonio, por la que se rigen los archivos del Ministerio de Defensa. Además de los archivos, son archivos no solamente los conjuntos orgánicos, sino también las instituciones culturales donde se reúnen y se custodian esos conjuntos orgánicos. No solamente es el contenido, sino también el continente. Y la segunda definición, ¿qué es un documento? ¿Qué es de lo que se conforman los archivos? Toda expresión en lenguaje natural o convencional y también expresiones gráficas, sonoras en imagen, en cualquier tipo de soporte, incluso los informáticos. Y aparece así porque esta definición se toma palabra por palabra, textualmente, de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, donde todavía las cuestiones informáticas, lo que ahora tenemos, documentos electrónicos, nubes y demás, era algo muy lejano, pero ya se vislumbraba que el futuro de los archivos iba a estar en medios electrónicos. Y esos documentos conforman el patrimonio documental militar, que es el que reúne, genera o conserva en el ejercicio de sus funciones, en el desarrollo de las funciones, las instituciones que hemos mencionado antes en el artículo 2, que aparecen en el artículo 2 del Reglamento de Archivos Militares. Las funciones de los archivos, ¿cuáles son? Pues 3 básicas y fundamentales. Reunir los documentos, organizarlos y en esa organización hay varias labores: identificar los fondos, describirlos, ordenarlos, clasificarlos y luego servirlos no solamente a los ciudadanos, sino también a la administración. Y esta organización de los archivos, ¿en qué se basa? Pues en 2 principios fundamentales que no han cambiado a lo largo del tiempo. Uno es el principio de procedencia, que se estableció como el principio básico de la archivística desde mediados del siglo XIX por un archivero francés, Nathalie de Boilly, aunque hay que indicar que en la Instrucción para el Gobierno del Archivo de Simancas de 1598 ya aparece mencionada ese principio de procedencia de otra forma, pero ese principio de procedencia, lo que dice ese principio básicamente es que la documentación de una institución no se puede mezclar con la de otra. No se puede mezclar con la de otra. Y el segundo principio también fundamental es el respeto a la estructura interna del fondo, es decir, al orden que se le dio cuando ese fondo se creó. En esos 2 principios se basa básicamente el trabajo de los archivos y de los archiveros. Y los documentos, el ciclo vital de los documentos, cuando indico aquí, los documentos son los mismos desde que se originan en una oficina, fruto de una actividad, de una función que esa oficina tiene asignada, hasta que, con el tiempo, son susceptibles de ser eliminados o bien conservados de manera permanente. Y todo ese proceso en el que el documento no cambia, sino que simplemente cambian los valores que tiene integrados, se denomina ciclo vital de los documentos. Son las distintas etapas por las que un documento pasa, desde que se crea, mientras que va perdiendo sus valores primarios, que pueden ser fiscales, hacendísticos, administrativos, hasta que
se considera que o bien no tienen valor, con lo cual pueden ser eliminados de manera sistemática y establecida por la ley, no de cualquier forma, o bien se considera que han generado los suficientes valores históricos para que su conservación sea permanente en un archivo lógicamente histórico. Este ciclo vital tiene su reflejo en los distintos tipos de archivos. Hay 4 tipos de archivos. Archivos de oficina o gestión, que son los donde se inician los documentos, los archivos centrales, los archivos intermedios y los archivos generales o históricos. Los primeros archivos y los fundamentales, estos 2 tipos de archivos son los que el eje central de cualquier subsistema de archivo. ¿Por qué? Porque ahí es donde se inicia su organización y su preservación definitiva o su eliminación. El primero es el archivo de oficina, que reúne la documentación que una oficina genera en el desarrollo de las funciones que tiene asignadas, que está sometida a continuo trámite y la consulta administrativa es básicamente pues, continua o diaria. Una labor fundamental que tienen que cumplir los archivos de oficina es organizar los distintos tipos de expedientes que genera. Es decir, una oficina puede tener asignados varias funciones. Cada función tiene como resultado produce distintos tipos de expedientes. Esos expedientes la oficina los tiene que tener claramente identificados y separados, sin mezclar. Y la tercera función es transferir ordenadamente esos expedientes a la siguiente fase del ciclo, es decir, a los archivos centrales. Transferir ordenadamente los expedientes sin que se mezclen unos con otros y siempre que la tramitación haya finalizado. Da igual que un expediente se inicie este año y finalice dentro de 5. Un expediente no se transfiere hasta en tanto el proceso, la gestión para la que se generó no haya finalizado. Esa transferencia se realiza al archivo central. Los archivos centrales custodian la documentación de las distintas oficinas que tienen bajo su cargo o bajo su ámbito. Insisto, siempre cuando los expedientes han finalizado y la consulta administrativa puede seguir, pero ya no es tan continua, ya no es tan diaria como todos los días. En esos archivos permanece, al menos así lo indica el reglamento de archivos, permanece como mínimo 5 años. No quiere decir que las transferencias sean regularmente cada 5 años, pero como mínimo los expedientes tienen que transferirse cada 5 años. Insisto, una vez que se revisen, sin mezclar unas series con otras, sin mezclar unos expedientes con otros y siempre cuando autoriza el archivo intermedio. Si el archivo intermedio en ese momento no puede hacerse cargo de una transferencia, esa transferencia se para y se realiza en momentos posteriores. Estas son las 2 últimas etapas del ciclo vital, los 2 últimos tipos de archivos. Los archivos intermedios, que reciben, en el caso del Ejército de Tierra, hay 1 por cada antigua región militar, en concreto hay 8 archivos intermedios, más el Archivo General del Cuartel General que se encuentra en estas dependencias, en este recinto, y reciben la documentación de las distintas archivos centrales, de las distintas UCOs que tienen en su ámbito geográfico. Y ahí donde se custodia la documentación, ¿cuánto tiempo? Como mínimo 20 años. Sí que es cierto que nuestros archivos están conservando documentación bastante más antigua que debería transferirse, no se está transfiriendo por varios problemas, uno de ellos fundamental por falta de espacio, pero bueno, se está intentando solventar. Y custodian la documentación, esos 20 años es el plazo que marcan varias normas para la prescripción de los distintos valores, excepto el valor histórico, para la prescripción de un valor fiscal, de un valor administrativo, un valor contable. En estos archivos, lo que se suele hacer o lo que se debería hacer o lo que marca la teoría es que valores, junto con la labor previa que pueda haber hecho el archivo central, se valore qué series documentales, qué documentación es susceptible de conservarse permanentemente porque ha generado valores históricos y qué otra serie documental
qué otra documentación, dado que no ha generado esos valores y que no es representativa o no representativa, una representación demasiado importante de la función de la Administración, porque puede estar representada por otra documentación, es susceptible de ser eliminada. Y esta eliminación, aunque lo digo así, está marcada también por la ley. Hay un proceso, es bastante burocrático, pero es el único proceso que nos permite dar legalidad y asegurarnos que la documentación que eliminamos, que es patrimonio y que cualquier eliminación de patrimonio sin estar autorizada es un delito que fijado en el Código Civil, en el Código Penal, nos permite ver que cuando se elimina un documento se elimina con todas las de la ley y sin que cause perjuicio ni a la Administración ni a los ciudadanos. He puesto ahí una nota que es, ha habido archivos intermedios que han recibido documentación de unidades por las sucesivas reestructuraciones del Ejército. Unidades que desaparecen, unidades que esa documentación se tiene que conservar, se guarda y se envía a los archivos intermedios, bueno, de manera no demasiado formal, pero al menos eso asegura que esa documentación en un momento sea tratada y organizada y descrita convenientemente y sobre todo que no se pierda una parte de la historia del Ejército. Y por último están los archivos generales, como se denominan en el Reglamento de Archivos Militares, o los archivos históricos. Estos archivos, que en el Ejército de Tierra tenemos 4, Madrid, Segovia, Ávila y Guadalajara, reciben la documentación transferida desde los archivos de intermedios con más de 20 años de antigüedad. Toda la documentación de más de 20 años debería de estar en un archivo general. ¿Está toda? No. Hay muchos intermedios que siguen conservando documentación antigua porque en su zona es importante, también porque no se ha tratado de manera adecuada, porque los archivos históricos tienen poco espacio y no pueden admitir todas las transferencias a la vez, pero vamos, el camino final de toda esa documentación siempre va a ser un archivo general o histórico, tiene la misma consideración que el Archivo Histórico Nacional, o sea, tienen la misma categoría. Y los archivos, los documentos, el ciclo vital, los tipos de archivos tienen un marco jurídico, que es la Ley de Patrimonio Histórico Español, el Reglamento de Archivos Militares, la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 1708 del 2011. En este decreto hay una consideración, hay una disposición final que dice que este decreto afecta exactamente igual a los archivos de defensa como al resto de los archivos de la Administración, excepto en lo que se refiere a los documentos, básicamente viene a decir a los documentos clasificados, que mantienen su propia ley. La Ley 39 del 2015 del Procedimiento Administrativo Común y la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público. Además, los archivos militares, por la propia documentación que conservan, están amparados por la Ley de Secretos Oficiales del 68, el reglamento que desarrolla esa ley del 69 y las distintas instrucciones sobre información clasificada, sobre almacenamiento de esa información que se han ido dando desde el 86 hasta aquí. Digo desde el 86 porque la Ley de Secretos Oficiales solamente contempla 2 categorías de documentación clasificada, secreto y confidencial. Y desde el 86 o el 82, ahora mismo se me va la fecha, aparecen otras 2 nuevas categorías, confidencial y difusión limitada. Y la última diapositiva ya. El acceso a los archivos militares es exactamente igual que el acceso a cualquier archivo de la Administración española, libre y gratuito. De hecho, desde el 99, antes se expedía una tarjeta de investigador, uno tenía que llegar a un archivo, se identificaba y les pedían expedían una tarjeta de investigador que permitía acceder a cualquier archivo de la Administración General del Estado. Me refiero a los archivos históricos. Desde el 99 hay un Real Decreto que eliminó esa tarjeta de investigador y un investigador puede acceder libremente a cualquier archivo general de la Administración del Estado, incluso archivos centrales si tienen atención al público, que hay algunos que sí que tienen. Y la consulta es gratuita, libre, se puede consultar cualquier documentación, excepto
que la documentación tenga información que afecte a la seguridad y defensa del Estado, a la averiguación de delitos, que sea documentación clasificada protegida por la Ley de Secretos Oficiales o por las distintas disposiciones sobre esa legislación y por razón de protección de la intimidad personal. ¿Esto qué quiere decir? Que los expedientes que contengan información personal solamente se pueden consultar. Si yo quiero consultar el expediente de otra persona, solamente lo podré consultar si esa persona me da autorización debidamente conformada para que yo pueda acceder a su información. Si esa persona ha fallecido, tienen que haber transcurrido 25 años desde la fecha del fallecimiento de esa persona, cuando se conoce. Cuando no se conoce la fecha de fallecimiento de esa persona, tienen que haber transcurrido 50 años desde el documento más moderno que contenga ese expediente. Si no, no se puede consultar. Y por último, me gustaría que vieran o que leyeran unos párrafos de la Declaración Universal sobre los Archivos en el Congreso Internacional de Archivos del 2010, que yo creo que recogen lo que los archiveros hacemos y lo que los archivos deberían significar para la sociedad. Los archivos custodian decisiones, actuaciones y memoria, conservando un patrimonio único e irreemplazable que se transmite de generación en generación. Los documentos son gestionados en los archivos desde su origen para preservar su valor y su significado, y son fuentes fiables de información que garantizan la seguridad y la transparencia de las actuaciones administrativas. Juegan un papel esencial en el desarrollo de la sociedad, contribuyendo a la constitución y salvaguarda de la memoria individual y colectiva. El libre acceso a los archivos enriquece nuestro conocimiento de la sociedad, promueve la democracia, protege los derechos de los ciudadanos y mejora la calidad de vida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Monse, primero por haberte ofrecido para trabajar en esta presentación y impartirlo aquí delante de todos, y luego tu claridad en la exposición. Muchísimas gracias. Y ahora me toca a mí hablar un poquito del Día de los Archivos y lo que es el Archivo General Militar de Madrid. El que lo haya visitado, pues ya me habrá sufrido porque lo que he hecho ha sido reducirlo bastante, pero vamos. Voy a empezar con la presentación. Este es muy sencillo lo que yo voy a hablar sobre el Día de los Archivos, como he dicho, el Archivo General Militar de Madrid, y un poquito, como hoy el Día de los Archivos, el lema es el ciberarchivos. Entonces, muy poquito sobre esto, porque lo nuestro sobre todo es textos documentales en papel, lo que tenemos en este archivo, aunque por supuesto está digitalizado. Ciberarchivos, pues ya saben que hay una plataforma, se llama el PARES, el Portal de Archivos Españoles, que pertenece al Ministerio de Cultura, y ahí pueden buscar pues todos los archivos. Además, yo solo me voy a dirigir a lo que son archivos, porque también pueden encontrar bibliotecas, pueden encontrar otra serie de cosas. Pero yo me refiero a los archivos. También nuestros documentos, parte de los que tenemos en el Archivo General Militar de Madrid, que están digitalizados, pues los pueden encontrar en el Patrimonio Cultural de Defensa, en la Biblioteca Virtual de Defensa, en esa bibliodef. Entonces, si uno se mete dentro del Archivo General Militar, pues verá la parte que tenemos nosotros, que es relativa, por ahora, nada más que a planos y mapas. No hay textos. Nosotros tenemos fondos textuales ahí digitalizados ahora mismo en lo que es estas plataformas. Pero son plataformas muy interesantes para que todo aquel investigador que quiera encontrar documentos, pues se puede meter en estas plataformas y los encuentran, porque ya están digitalizados, que es el futuro, ¿no? Que cualquier persona desde cualquier sitio pueda entrar en Internet y encuentra documentos sin necesidad de tener que acercarse a los archivos. Por supuesto, no verá los originales, porque los originales, gracias, por lo menos en nuestro caso, como son antiguos, están en papel, pero por lo menos tienen una copia que les puede servir para trabajar con ellos. Les he puesto allí, además, para que se viese, pues a la derecha, todo lo que es en el PARES, pues los archivos que uno puede encontrar, y aquí a la izquierda, lo que está en la Biblioteca Virtual de Defensa, los archivos que también se pueden encontrar. En medio he puesto en el catálogo Bibliodef cuántos registros más o menos hay, unos 600.000, monografías que hay casi 420.000 títulos, cartografía 93.000, analíticas de artículos 85.000. O sea que hay mucha documentación que uno ya, sin tener que ir a los archivos, puede encontrar en Internet y ya está digitalizado. Algún día habrá mucho más. Por parte de nuestro archivo, por ejemplo, hay poco.
pues estará como el 60% de nuestros fondos de planos y mapas es lo único que tenemos por ahora digitalizado y que está subido a la red. Pero vamos, que por supuesto esto es complementario a que si un investigador quiere, tiene que ir realmente a los archivos a buscar información, porque ahora mismo no está todo digitalizado para que pueda encontrarlo y hacer un trabajo del todo bueno. El Consejo Internacional de Archivos o el International Council on Archives, el ICA, pues se crea el 9 de junio de 1948. Como ven, es justo después de la Segunda Guerra Mundial, 1945. Luego pasan los procesos de Nuremberg, se ve la importancia de los archivos y entonces la UNESCO reconoce esa importancia de los archivos estableciendo la creación de ese consejo del ICA. Pero no es hasta 2004 en Viena, cuando en ese Congreso Internacional de Archivos, más de 2.000 asistentes solicitan la creación del Día Internacional, porque no se había creado, simplemente alguien ha dicho, es interesante que exista la ICA, pero ese día no se había creado. En el 2007 es cuando ya la Asamblea General de esa ICA oficializa que el día 9 sea el día oficial para celebrar el Día de los Archivos. Y en septiembre de 2010, en Oslo, la Asamblea General aprueba la Declaración Universal de los Archivos, que le he puesto ahí a la derecha y que antes nos ha dicho muy bien Montserrat. El 10 de noviembre de 2011, la UNESCO adoptará esa DUA en esa 36ª sesión de la Conferencia General, en una conferencia general. ¿En qué se basa la Declaración Universal de los Archivos? Obviamente, pues se basa en algo superior, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. He puesto en negrilla la parte que podemos resaltar, ¿no? Que ese derecho que se tiene a investigar, recibir informaciones, opiniones y el de poder difundirlas sin límite de fronteras. Para eso estamos los archivos. Esto fue importante, la Declaración Universal de los Archivos, para mejorar la concienciación y la comprensión de los archivos al personal, a la gente. Porque hasta entonces, por supuesto, la gente sabía que había archivos, pero había que difundir las cosas, hay que darlas a conocer, porque si no, no se conocen. Y las cosas más importantes de esta celebración es el apoyo a ese acceso abierto a información, que todo el público pueda acceder a él. Se aboga la preservación de todos los documentos. Los documentos, aquellos que son importantes, claro, hay que mantenerlos, hay que preservarlos, hay que cuidarlos, hay que conservarlos. Y esa accesibilidad universal al patrimonio documental mundial. No solo las personas de nuestro país pueden acceder a nuestros documentos, sino cualquier persona de cualquier país puede acceder a nuestros documentos. Ahí les he ampliado la Declaración Universal de los Archivos, que ya Montserrat nos lo ha leído. El Consejo Internacional de los Archivos, ahí tiene el objetivo que tiene él, que es enseñar a la población la importancia de los archivos y la misión principal, esa defensa del patrimonio documental y la importancia de esos archivos y el acceso a ellos. ¿Por qué? Para la memoria de las naciones. Si no tenemos acceso, no nos acordaremos, no sabremos lo que tenemos y lo iremos olvidando. Tendremos los papeles, pero si nadie lo ha visto, todo se olvida. Y luego la defensa del papel de los archivos, esa gestión documental y protección de los derechos de los individuos a acceder a ellos. He puesto el lema de este año, que es ciberarchivos, pero ha habido otros muchos lemas, relativos a archivos. Yo cuando los vi, pues parecía que lo había hecho alguien de Hollywood, porque los títulos, si uno los ve, a veces parece que son curiosos, ¿no? Empoderar los archivos, orgullo archivero, no sin mis archivos o no sin archivos, ¿no? O sea, es curioso, pero bueno, pero hay que darle importancia a eso. Saber que los congresos y conferencias, en principio los congresos son cada 4 años, pero debido al COVID, debió ser que hubo allí un lapsus, porque han visto que hubo en el 2016 un congreso. El último congreso ha sido el año pasado y está previsto hacer uno en el 2025 en Barcelona. Los antecedentes teóricos de los archivos de defensa, pues hasta el siglo XVI, desde el siglo XVI hasta la mitad del siglo XIX, pues a Simancas. Luego se creó el Archivo General Central de Alcalá de Henares, pero hubo un incendio. Esto ha pasado en muchos archivos. Incendios, se pierde mucha documentación. De mitad del siglo XIX hasta la actualidad, pues han ido separando los archivos militares del resto de los archivos. Nosotros ya con nuestra documentación, o la documentación relativa a asuntos militares. Y luego se creó el sistema archivístico propio, consecuencia porque, claro, cada año se van produciendo más y más documentos, más y más documentos. Al final hay espacio donde guardarlos. Pese a esos incendios que ha habido, que se han perdido algunos, pues falta espacio. Y como saben, en 1977 se crea el Ministerio de Defensa, luego cada ejército que tenía su propio ministerio deja de tenerlo y el archivo, pues hay que crear un archivo por cada uno de ellos. También se ve entonces la necesidad de que hay unos documentos que no están ni en tierra, ni en mar, ni en aire, y por eso se crea el órgano central para hacer otro archivo diferente.
de que asuma esa documentación, que es lo que expreso en esta otra. Cada año va cambiando esa organización administrativa, pero en el fondo es lo mismo, ¿no? Cada ejército tiene su Instituto de Historia o Servicio Histórico-Cultural y luego también está la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio, porque hay que tener en cuenta esos son los documentos del órgano central, que están fuera de los ejércitos. Aquí les he puesto para que vean dónde está cada uno de los archivos. El del órgano central está en Madrid, está precisamente aquí en el edificio número 5. El Ejército del Aire, ya ven que tiene un poquito más, pero como no es muy grande y tampoco tiene muchos años, pues tiene 2. La Armada ya tiene alguno más, sobre todo en lo que es el litoral español y las Islas Canarias. Y el Ejército de Tierra es el que más tiene. Nosotros tenemos, además de los 4 archivos históricos, tenemos otros 4 intermedios y luego 2, uno en las Islas Baleares y otro en las Canarias, y luego 2 en las plazas autónomas de Ceuta y Melilla. En total serían 8 intermedios. Los archivos históricos del Ejército de Tierra, en el cual está incluido el Archivo General Militar de Madrid, son 4. Lo importante es que estamos divididos 2 a 2. Entre Ávila y Madrid nos dividimos lo que son los fondos textuales cronológicos. Hasta el año 36 lo tenemos aquí en este archivo y a partir del 36 se tiene en Ávila. Y en Guadalajara y Segovia, sin embargo, están todo lo que son las hojas de servicio. Hay más documentos, pero por hacerlo así, grandes pinceladas. En Guadalajara estaría lo que es la tropa desde 1900 y en Segovia estarían los mandos, las hojas de servicios de los profesionales de los mandos y también la tropa que estuvo en Cuba y Filipinas, antes de 1900. Estos son todos los fondos que tenemos. Sí, resaltar que últimamente los fondos de África son los que más están teniendo interés por los investigadores, entonces vienen más a ver el fondo de África, aunque tenemos muchos más de ultramar, pero son los que más tienen el éxito ahora mismo. Un poco de historia de nosotros, pues en 1810. Yo siempre hablo que la gente vaya, cuando ve cualquier dato o cualquier documento, que piense dónde estamos en ese momento. 1810, los franceses están aquí. Y en ese momento se crea el Servicio de Estado Mayor y dentro del Servicio de Estado Mayor se crea el Depósito de la Guerra. Allí había que empezar a recopilar qué estaba pasando en las diferentes campañas, diferentes batallas, qué está pasando con los franceses. Vamos a coger esa información y vamos a ir agrupándola para ver qué sacamos de ella ahora y para el futuro poder historiarla. Luego otro hito es en 1939 cuando se crea el Archivo Central, que eran las funciones de este Depósito de la Guerra. Y luego en 1998 se transforma en el Archivo General Militar de Madrid. Lo importante de esto, pues que en este momento se le dota de rango de Archivo Nacional y ya se dice que es de titularidad estatal y gestionado por el Ministerio de Defensa. Es decir, que no son nuestros documentos, no son del Ejército, son del Estado, pero nosotros somos los que lo gestionamos. Y luego en 2008 pues, se trasladó a estas instalaciones que son excelentes. El Archivo General Militar de Madrid tenemos eso, cuatro depósitos. Uno dedicado a la cartoteca, que es el que luego veremos en la visita, y luego dedicado a fondos textuales. Esto es el trabajo que nos hacen los archiveros: identificación, ordenación, clasificación, descripción. Ahí tenemos alguna imagen de cómo en una mesa normalmente cómo despliegan todos los documentos, para que vean que no es un trabajo tan sencillo como puede parecer. Es muy laborioso y se tarda. Luego también tenemos un taller de restauración desde hace pocos meses, que dentro de un momento van a tener la suerte de tener una conferencia por parte de Patricia Montesinos, que está en el taller de esta restauración. Luego también tenemos un escáner de mapas y planos de 1,5 metros y luego también tenemos otro escáner de fondos textuales de A3. ¿Para qué? Para esto digitalizarlo y luego se va metiendo una base de datos que se llama Archidoc. Dentro de poco, este año quieren hacerlo, habrá una migración al Archidef, que entonces eso estará ya en Internet y así se tendrá acceso. Por ahora esta base de datos es nuestra y no se tiene acceso desde el exterior. Hay que venir aquí para los investigadores para estudiarlo y verlo. Vamos, que es el futuro. Y ahora les he puesto 3 documentos porque, ya digo, yo cada vez que viene alguna persona o le tengo que dar alguna charla a todas las visitas que tenemos, les hago un hincapié de que estos sí, me dice, son 2 documentos. No, pero es que tienen mucha historia todos estos documentos. O sea, cada documento que uno puede encontrar y por los que uno estará interesado, porque cada uno está interesado en unos documentos, no puedo decir cuáles son los más interesantes, porque cada uno lo que investiga es lo más interesante para él. Pero a mí este me gusta el primero porque es el más antiguo que tenemos, que hemos encontrado por ahora, porque aún queda por descubrir más. Tenemos aún un 80% de documentos de fondos que a lo mejor sale uno antiguo más.
Es una donación de fines de la Cofradía de San Esteban. Estamos viendo que es 1282, la edad media. En aquellos tiempos había expansión de la Iglesia. Y estos señores, que eran un zapatero y su mujer, lo que hacen es donan una serie de bienes, como es una casa, una finca, unas tierras, unos animales. ¿Para qué? Para que se rezase para su salvación eterna. En aquellos momentos la Iglesia se estaba expandiendo mucho. Y entonces, ya le digo, no solamente un documento, un papel que tenemos ahí firmado, no, es que hay detrás una historia muy interesante de estos señores y la historia que había en ese momento en la España, ¿no? El de al lado me encanta porque están viendo la firma de la reina Isabel, Isabel la Católica. 23 años, le acaban de comunicar que su hermano el 11 de diciembre ha fallecido y en este papel, que es unos días más tarde, pues él ya comunica que su hermano, el rey, ha fallecido y que ella es la reina. Si lo ven arriba pone la reina y lo firmado también pone la reina. Luego tenemos otros documentos que ya vienen los dos, viene el rey y la reina, ya está con Fernando el Católico, pero este lo firma solo ella, con 23 años, ya saben todo lo que pasó hasta que llega este momento y lo que pasa después, Enrique IV, su hija, Juana Beltraneja, los Portugal, etcétera, guerras y guerras y guerras, ¿no? Pero a mí me gusta esto por eso, porque vemos lo que hay detrás, ¿no? Con 23 años, como ella firma esto, se enfrentaba a todo el mundo, allí a los caballeros, a la nobleza, le dice, ahora soy yo la reina. Por eso digo, a mí me gusta mucho. Y este también me gusta, que es de los últimos que tenemos, que es de 1936, porque este es sobre la confirmación de la oficialidad de la asociación por parte del Departamento de Guerra de ese reglamento de excombatientes de España. Piense que nosotros habíamos estado en muchas guerras. Es que en África, al principio del siglo XX, pues fue continuo en África. Había mucha guerra, muchas bajas, muchos heridos. Y estos señores hacen una asociación, que el reglamento llevan que es del año 33 y no se le aprueba hasta el año 36. Y yo pensaba, estos buenos señores que habían luchado por España, habían dado su vida a sus amigos, llega el 36, consiguen por fin que les aprueben este reglamento y a los 4 días tienen otra guerra más. Por eso digo, o sea, todos los documentos que tenemos nosotros, depende de quién lo estudie, le puede interesar una cosa u otra, pero todos tienen detrás una historia increíble, una historia de España que tenemos que salvaguardar y difundir para que la gente sepa. No es solo un papel que firma un general. No. Detrás hay mucha historia de cada uno de estos documentos. Y ya les digo, yo no sé casi nada. Nuestra directora técnica sabe muchísimo más. Yo cada vez que hay un papel digo, decirme qué hay aquí. Entonces yo voy y luego me meto en internet, les pregunto y tal, porque, bueno, ellos son los que saben. Y ya sí les voy a hablar solo en lo final para que sepan lo que tenemos, el cuadro de clasificación, las diferentes cosas que tenemos para que los investigadores cuando vengan pues ya sepan. De todo esto está en internet, se puede buscar y están los cuadros de clasificaciones más completos. De África tenemos de 1668 a 1973. De ultramar de 1596 a 1973. Les pongo ahí, por supuesto, hay muchos más, Cuba, Filipinas, Puerto Rico, México, Venezuela, vamos, todos los países. También hay documentación sobre campaña, de 1614 a 1980, del Ministerio de la Guerra, de 1677 a 1934, de instituciones territoriales, colecciones personales de temáticas, que es de donde les enseñan los documentos de Isabel la Católica y la donación de bienes. O sea, es tanto lo que tenemos para ofrecerles que bueno, que lo pueden ver en internet y hacerse una idea de lo que tenemos. De cartoteca, tenemos más de 60.000 planos. Ahora vamos a enseñarles algunos que tenemos aquí. Atlas, más de 230 atlas también. Litografías y grabados, más de 1.400. Y aquí les he sacado 3 fotografías, porque también las fotografías a mí me gustan. Tenemos más de 13.000, 5.000 de la Primera Guerra Mundial. La de la izquierda, como ven, es el entierro de Francisco Fernando, emperador de Austria-Hungría, cuando en Sarajevo con una bomba le matan a él y a su mujer. Inicio de la Primera Guerra Mundial. Muchos de nosotros hemos estado en Sarajevo y hemos estado en ese puente para ver lo que hay. Hay una plaquita que te lo dice. Y la que está luego en medio, esta precisamente es el final de la guerra. Cuando llegan los embajadores plenipotenciarios de Austria al cuartel general italiano para acordar el armisticio. Primero lo hacen con los italianos. Y luego por ver un español le ha puesto pues, de 1898 curando a un soldado durante la guerra de Cuba. O sea, no solo nuestros documentos textuales tienen mucha historia, cada foto de las que tenemos aquí también tiene mucha historia. Y, por supuesto, los planos. Y ya sí que es la penúltima, la última, ya es la última para decir que se acabó mi presentación. Difusión. Estamos empeñados en esta difusión, ¿no? En que la gente sepa lo que tenemos. Visitas culturales e institucionales. Tenemos continuamente. Esta semana tenemos 2 más, esta semana, el jueves y el viernes. La semana pasada tuvimos otras 3. O sea, estamos continuamente con visitas institucionales o culturales.
universidades, colegios, personal de embajadas, etcétera. Preste más exposiciones. He puesto ahí uno porque a la Biblioteca Nacional de España, pues de la exposición Betancourt, un ingeniero cosmopolita, pues dejamos una serie de planos. La sala de investigadores, que por supuesto está abierta, y le he puesto una foto también de los investigadores para que los investigadores pidan cita y puedan venir y nos digan en qué están interesados, y entonces cuando vengan pues les ofrecemos los planos o los documentos textuales en que están interesados. La Biblioteca Virtual de Defensa, como he dicho antes, pues hay muchos planos nuestros que están ya ahí, entonces la gente puede directamente mirar, busca en el Archivo General Militar a ver qué tienen sobre Tarragona, Barcelona o yo que sé, o Vigo, y ya pueden encontrar el plano, o África, o Hispanoamérica. O sea, hay muchos planos que ya están ahí subidos y pueden verlo. La página web de Internet, en la Biblioteca Virtual de Defensa, y también la página del Instituto de Historia y Cultura Militar también pueden encontrarlo. O sea, que somos fácil de encontrar y además fácil de pedir cita para venir para acá. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y vamos a continuar con la exposición. Ahora le tocará a Patricia Montesinos la parte muy interesante. Acaba de llegar ella hace pocos meses, lleva 4, y es la restauración. Algo que nos atrae a todos, sobre todo cuando se dedica a meter a los planos en agua. Y yo me quedo alucinado. Pero bueno, le doy la palabra a Patricia. Ay, gracias. Bueno, buenos días. Mi ponencia, como ya ha presentado el coronel, va a relatar sobre el trabajo que estoy realizando en el archivo desde mi incorporación, que en este caso sería de la restauración principalmente de planos que están depositados en la cartoteca del archivo. Entonces, bueno, primero quería hacer una pequeña introducción de lo que va a tratar esta representación, porque al final es muy diferente de lo que hemos ido tratando hasta ahora. Entonces, primero, pues haré una pequeña introducción y daré una pequeña definición de lo que es la restauración para que, bueno, puedan entender un poco de lo que va a ir la ponencia. Luego presentaré lo que es el Departamento de Restauración, hablar un poco de los trabajos que estamos desarrollando ahora y las labores que hacemos. Luego, hablaremos de diferentes casos prácticos de intervenciones que hemos realizado hasta la fecha. Hablaremos un poco de las medidas de conservación que tenemos actualmente en el depósito, en este caso de la cartoteca, que es de lo que vamos a tratar principalmente en esta presentación, y finalizaremos con unas conclusiones. Vale. Entonces, la restauración, aunque aquí os he puesto 2 definiciones de diferentes, bueno, de la Real Academia Española o de otro organismo importante en el tema de cultura que es el ICROM, para mí, al final, la restauración no deja de ser una disciplina científico-artística que mediante metodologías y diferentes intervenciones lo que se quiere garantizar es la estabilidad y la perdurabilidad de estos documentos a lo largo del tiempo. De esta manera, pues se puede garantizar que a largo plazo generaciones futuras como actuales puedan disfrutar de los bienes, en este caso, de interés de cultura militar que tenemos en este archivo. Vale, el Departamento de Restauración, bueno, ha sido una creación realmente reciente desde que yo me incorporé. Y bueno, actualmente, como ya he comentado, los fondos que actualmente tratamos en el departamento son planos y mapas que se depositan en la cartoteca del archivo. Aunque, bueno, de manera eventual y en función de los archiveros que analizan algún documento que necesita algún tipo de intervención, pues también nos la han bajado y la hemos intervenido. Pero ya te digo que principalmente son mapas y planos lo que hemos desarrollado hasta la fecha. El proceso, la metodología que llevamos de trabajo, al final, cada vez que nos enfrentamos a una obra, lo primero que analizamos es el estado de conservación que presenta, si requiere o no requiere intervención, y en función, si no requiere intervención, pues directamente se digitaliza. Si requiere cierta intervención, pues lo que se hace es realizar las intervenciones que sea necesario y que se ajusten y requiera la obra, y una vez finalizada, pues también se tiende a digitalizar. La importancia de la digitalización, ¿cuál es? Que al final ayuda a la difusión de estos fondos y que más cantidad de gente pueda tener acceso a la información que tenemos en el archivo. Y bueno, y destacar que, bueno, actualmente pues el equipo pues está formado por Pedro Vázquez, que bueno, lo conocemos todos, y por mí. Bueno,
Ahora vamos a empezar con los diferentes casos prácticos. He de decir que, bueno, cada caso es único y aunque veamos que algunas intervenciones son comunes y se repiten en muchos de los casos que vamos a ver, al final no tiene por qué realizarse en todas las obras. Cada caso es único y particular. Entonces, bueno, vamos a empezar por el primer caso. Todos los casos van a tener un poco la misma distribución. Vamos a empezar primero con... Uy, lo siento, he salido. Perdona. Vale. Vale. Bueno. A mano izquierda vemos con el fondo rojo que van a ser las fotografías iniciales de cómo estaba el plano antes de la intervención y luego pues una foto de final, sobre todo para que puedan ver la comparativa de la diferencia, si es notable o no, de cómo estaba antes el documento a cómo se deja a posteriori. Vale. Entonces, bueno, en este caso lo que observamos principalmente en este documento es una gran mancha de color marrón que ocupa más de la mitad del documento. Aparte, en la parte central vemos un gran desgarro que se encuentran unidas estas dos partes por cintas adhesivas. Aparte, pues pequeñas faltas de soporte y bueno, el papel también se encontraba muy frágil y bueno. Entonces, bueno, ahora vamos a ver un poco, a desarrollar un poco la intervención que se realizó en este plano en concreto. Primero empezamos eliminando cualquier aditamento que sea externo a la obra y que no corresponda a ella. Como se puede ver en la primera fotografía, las cintas adhesivas son elementos muy dañinos para los documentos y que en la medida de lo posible siempre tendemos a eliminarlos. Entonces, vemos, y también se realiza pues eso, la eliminación superficial de los documentos. Esto que nos permite que luego en tratamientos posteriores esa suciedad no penetre en el soporte, sino que se elimine. Vale, entonces, como he comentado, pues primero empezamos con la eliminación de las cintas adhesivas y la eliminación del polvo superficial con determinados tipos de gomas, de esponjas. Luego, en la segunda fotografía se puede ver de detalle, aparte de la eliminación de los celos, pequeñas faltas de soporte que se podían ver en la primera imagen, pero bueno, aquí tenemos un detalle y se aprecia mejor. En la tercera fotografía es un tratamiento que al coronel le ha sorprendido muchísimo, que es cuando introducimos o sumergimos los papeles en agua. Este tratamiento tiene la finalidad, la más importante, que nos permite eliminar aquella suciedad que está más incrustada en el documento. Entonces, bueno, y aparte que hidrata el papel, lo vuelve más flexible y lo fortalece. Una vez que pues, en el baño se tira un periodo de tiempo determinado y una vez que se extrae, lo que se hace es colocar, como vemos en la fotografía de abajo, colocamos lo que es el documento entre papeles absorbentes y se deja bajo peso. Estos papeles absorbentes lo que hacemos es cambiarlos en periódicamente, cada determinado tiempo, para así favorecer un secado progresivo del documento y a la vez que no se deforme mientras se seca. Entonces obtenemos al final un papel que está liso y seco. La siguiente intervención que se realizó, como ya he comentado, de que el papel estaba muy frágil y tenía poca consistencia, lo que se realizó es una laminación. ¿Este tratamiento en qué consiste? Pues bueno, consiste en aplicar un papel en el reverso de la obra, para así garantizar que las dos partes que estaban separadas se encuentren unidas y aparte, bueno, otros desgarros y otros deterioros que tenía el papel que no he comentado, pues así ayudamos a fortalecerlos. De esa manera nos permite manejar el plano y que se encuentre estable. Y así también prevenimos que puedan aparecer otra serie de alteraciones en su manipulación. Y bueno, para finalizar este caso, pues en los huecos que observamos que había en la parte central del documento, pues se realizaron pequeños injertos de papel y a estos injertos de papel, para hacerlos menos visibles, ya que estaban en la parte central del documento, se realizaron pequeñas reintegraciones cromáticas. ¿Esto en qué consiste? En aplicar tonos de, dibujarlos, colorearlos, para así mimetizarlos con el entorno, sean menos visibles y así cobre importancia lo que representa el plano y no las intervenciones que hayamos podido realizar. Vale. Ahora este segundo plano que vamos a hablar, en este caso, es de la colección de Montjuïc. Este iba acompañado con otro plano que era muy parecido,
pero vamos a tratar este en concreto porque el tratamiento fue igual en ambos casos. En la parte de arriba pueden observar las fotos iniciales del plano y en la parte de abajo pueden ver las fotografías finales. A simple vista, lo más destacado es que si observan la fotografía del reverso, en la fotografía inicial no se ve ningún tipo de anotación ni nada porque estaba adherido a un soporte secundario, pero en la fotografía de abajo, en la esquina superior, se observa una pequeña anotación que se descubrió tras retirar ese soporte secundario. Bueno, a ver. Entonces, como en el caso anterior, pues empezamos con una pequeña limpieza mecánica. Esta limpieza mecánica se realizó pues, con gomas de borrar, con diferentes tipos de esponja que nos permite eliminar este polvo superficial. No sé si se aprecia, pero en la esquina se aprecia como que en la esquina está un poquito más clarito y en el fondo se intuye un poco más oscuro. Bueno, eso es para visión, yo lo veo muy bien, pero a lo mejor ustedes no. Entonces, bueno, una vez que se realizó la limpieza superficial para eliminar esos depósitos superficiales y que queríamos eliminar, pues directamente lo que se realizó es sumergir con el soporte secundario todo el plano en agua. ¿Con esto qué queremos conseguir? Pues reactivar el adhesivo que se empleó para adherir este soporte secundario y que nos permita separarlo. Entonces, estando pues un periodo de tiempo corto, no mucho, se extrajo el plano de la cubeta con agua y entonces con la ayuda de una espátula mecánica procedemos a eliminar y a retirar ese soporte secundario. Entonces, en la imagen esta de aquí abajo, en la esquina inferior, se pueden observar cómo empezamos a vislumbrar esa anotación que antes estaba oculta por el soporte secundario, pero que ahora es visible. Bueno, y en la siguiente imagen pues ya ven cómo está el soporte secundario ya eliminado y el reverso de la obra que ya hemos separado. Bueno, una vez que ya separamos ambos soportes, lo que se hizo es introducir otra vez la obra en un baño de agua para eliminar aquellos restos de adhesivo que podían estar todavía en el reverso de la obra, al eliminar este soporte secundario. Una vez que ya pues tenemos el plano más o menos limpio, los traemos del baño y entonces lo volvemos a meter, como he comentado en el caso anterior, entre papeles absorbentes y bajo peso. Eso, pues, como he comentado antes, nos permite realizar un secado gradual del documento y entonces, pues eso, obtenemos lo que es un plano pues liso y limpio. Aquí, pues bueno, quería entrar un poco en detalle en el proceso de la reintegración matérica y cromática, que antes hemos hablado un poco por encima, pero que en este caso es más visual. En este caso, pues bueno, en el caso de este plano, pues tenía pequeñas faltas de soporte en la parte central, tanto en la parte superior como inferior. Entonces, bueno, en la parte inferior, al ser un poco más grande, es un poco visible, en el que hemos adherido un injerto de papel que se ajusta a la forma de la falta de papel que nosotros tenemos. Luego, pues lo que se hace es recortar el exceso de papel que hemos colocado. De esta manera, lo que hace es tener unos perímetros regulares y se acotan a las medidas que tiene el documento. Una vez que ya está recortado, pues entonces es un proceso. Primero, pues eso, recortamos el injerto y luego para hacer menos visible este injerto y que no tenga la importancia que no tiene que tener, pues entonces se realizan pequeñas reintegraciones cromáticas, que en este caso lo pueden ver mejor, ¿no? En el que primero pues damos una intonación genérica al injerto. De esta manera intentamos que se parezca lo máximo posible a la coloración que tiene el papel en su contorno. Y luego ya, para hacerlo más invisible todavía, decidí también hacer el detalle del marco oscuro que tiene la obra. De esta manera, pues tenemos una visión general y hace que este injerto sea menos visible. Bueno, ahora pasamos a este caso que muchos que hayáis pasado por mi despacho en las últimas semanas lo habéis visto. Este es muy peculiar, este caso es de la colección de Filipinas, que está tratando María Jesús en estos momentos, y bueno, la acabé precisamente el viernes a última hora para ver si lo podía meter en la presentación. Bueno, entonces, como pueden ver en la parte de arriba, las imágenes de inicio, pues tenemos un plano que está en muy mal estado. Primero, porque pueden ver que está en fragmentos.
aparte tiene cintas adhesivas y para añadirle más interés, pues tiene zonas que han sido dañadas por algún tipo de fuego, vamos, que están quemadas, ¿vale? Entonces, vale. Y aparte de posible suciedad superficial y todos esos deterioros o esos daños que tienen los mapas, pues por el paso del tiempo. Vale. Entonces, como en los casos anteriores, pues al final hemos comenzado con una limpieza mecánica para eliminar todos esos depósitos superficiales, aquellos restos de hollines o cualquier depósito que no nos interese o que pueda dañar el documento en tratamientos posteriores. Luego, para eliminar las zonas que estaban dañadas por eso, por la quemazón o porque tenía la costra de cuando un objeto se quema, que tiene la costra, pues entonces empezamos a eliminarla, pues como pueden ver en la segunda fotografía, con bisturí y para aspirar esos restos de hollines y elementos quemados, aspirándolos con el aspirador que adquirieron recientemente en el archivo. Entonces, bueno, a medida que fuimos limpiando se hizo una pequeña cata en el que descubrimos que si hacíamos una intervención un poco más agresiva, podíamos eliminar estos restos quemados por completo, de manera que así garantizábamos una mejor conservación de este plano en concreto. Entonces, en la cuarta fotografía pueden ver cómo en apariencia hemos eliminado esos restos quemados de manera mecánica, pero seguimos teniendo esas cintas adhesivas que son muy visibles en el reverso. Entonces, bueno, en la parte de abajo, pues para eliminar estas cintas adhesivas eran de soporte papel, a diferencia de las que vimos en el primer caso, que eran de cintas plásticas. Entonces, bueno, estas cintas se eliminan muy bien de manera aplicando cierta humedad, esperando que se reactive el adhesivo y se elimina. Y luego para eliminar los restos de adhesivo, pues se emplean diferentes geles acuosos en este caso. Al retirar las cintas nos dimos cuenta que levantadas había restos de quemado por debajo. Entonces, pues bueno, tuvimos que hacer otra vez el mismo proceso de eliminar de manera mecánica esos restos quemados, de manera que el reverso tuviera esa uniformidad. Entonces, bueno, en la última fotografía pueden ver cómo se han eliminado las cintas, se han eliminado los restos de quemado y tenemos en apariencia un papel limpio, en apariencia. Vale. Entonces, bueno, continuamos con el tratamiento y entonces en este caso, pues como en los casos anteriores, lo que se realizó primero es un baño. ¿Para qué? Pues para eliminar aquellos restos de hollines que pueden haber superficiales y, bueno, también la suciedad más incrustada que pudiera tener el documento. La segunda fotografía la he puesto un poco de muestra, primero para que vean que los fragmentos que teníamos en inicio se han vuelto más pequeños porque a medida que eliminábamos las cintas descubríamos que no eran los fragmentos tan grandes, sino que cada vez teníamos un puzzle más pequeño y un poco más complicado. Y bueno, entonces realizamos el baño, tras el baño se extrae y lo que realizamos es otro tratamiento acuoso que parece el baño, pero no lo es. En este caso se llama desacidificación. ¿Esto para qué nos sirve? Para aportar y dar al papel una base alcalina. Esto nos favorece para su mejor conservación, porque la acidez al papel no le viene nada bien para su conservación. Entonces, bueno, una vez que se realizó el tratamiento de desadificación, lo sacamos de este baño en concreto y entonces, en vez de dejarlo secar, decidí realizarle la laminación en este momento. ¿Por qué? Porque el papel cuando se seca puede tener cambios dimensionales. Al tener fragmentos de diferentes tamaños, el comportamiento de este papel puede ser un poco diferente, lo que a lo mejor nos podría dificultar a la hora de hacer el montaje. Entonces, bueno, en las imágenes de abajo ven cómo he compuesto el mapa uniendo los diferentes fragmentos, tanto por anverso como por reverso, y debido a que teníamos un mapa que estaba compuesto por múltiples fragmentos, entonces lo que decidí fue realizar una laminación, como hemos visto en el caso con el primer caso. Pero en este caso lo que empleamos es un papel que tiene más grosor. ¿Por qué? Porque este papel es más grueso y estaba en múltiples fragmentos. Entonces, un papel más grueso lo que le iba a dar es más consistencia y favorecer la manipulación. Y bueno, una vez realizada la laminación, pues otra vez, como en todos los casos anteriores que hemos hablado, se pone entre papeles absorbentes y bajo peso. Se van cambiando los papeles absorbentes de manera gradual hasta que el plano está seco. Bueno,
Entonces, en la primera fotografía en la parte superior, pues pueden ver, no se ve mucho porque el fondo ahí está blanco, pero bueno, pueden ver el papel de laminación, que es así como un poquito amarillo. Entonces ahí tenemos el papel seco y laminado. Una vez que estuve seco y cuando empecé a ver el plano, observé que las juntas de las diferentes piezas estaba un poco inestable. Entonces decidí colocar en las juntas de los diferentes fragmentos pequeños refuerzos de papel con un papel finito. Este papel tiene cierta transparencia que no oculta lo que está representado en el mapa y nos da como cierta consistencia y nos asegura que no se produzcan ningún tipo de enganchones en las zonas de juntas de las diferentes piezas. Entonces, bueno, en la tercera fotografía pueden observar cómo tenemos el plano con los refuerzos realizados. No son muy visibles, pero bueno, a lo mejor pueden ver algo. Y bueno, aquí en la parte de abajo sí que se puede ver un poco mejor la laminación realizada. Se ven los sobrantes que estoy recortando para que este papel no se vea. O sea, si le das la vuelta sí se percibe, pero a simple vista que no sea visible. Entonces, bueno, recortamos el exceso de papel de laminación que empleamos y para ayudar, bueno, no para ayudar, pero para que sean menos visibles los refuerzos que apliqué en la parte, por el anverso del documento, decidí darle pequeños toques de color para intentar hacerlos más miméticos con el soporte y que sean menos visibles cuando percibamos el plano. Y bueno, pues con esto se acabó esta intervención, que era la que he llevado más tiempo. Bueno, luego tenemos este plano, es de la colección de Cádiz y bueno, como pueden ver, este plano, pues el pobre estaba un poco malito. Entonces, bueno, principalmente lo que tenemos es grandes faltas de soporte. Luego, en la parte superior del mapa, no sé si llegan a ver el detalle, pero se observan pequeños restos de papel que nos hacen indicar que en la parte superior habría otros fragmentos de papel, o sea que el plano continuaría, tendría otros fragmentos, pero que no lo tenemos en este momento, no se encuentran. Entonces, bueno, y en la parte inferior, pues bueno, pueden ver los detalles de las intervenciones del inicio y el final. Bueno, entonces, como en los casos anteriores, pues la intervención, pues bueno, empieza con la limpieza mecánica, con la misma finalidad que en los casos anteriores. Luego, en este caso, gracias a las fotografías del coronel director, os puedo explicar un poco lo que es el proceso del baño. El baño no es simplemente coger el plano y meterlo en agua. Tiene que haber una cierta preparación para aclimatar la humedad al papel y de manera que no le produzca un shock cuando se sumerge en agua. Entonces, empezamos primero con una humectación. Esta primera prehumectación que se le da al papel lo que nos ayuda es a relajarlo. Además, es muy hipnótico. Entonces, bueno, primero se prehumecta por ambas caras para que se relaje un poco el papel. Y luego ya, una vez que se realiza esa prehumectación, lo que se hace es meterlo de manera gradual en la cubeta hasta que lo dejamos sumergido por completo. Ahí está un determinado tiempo sumergido y bueno, como se extrae en los casos anteriores, pues eso, se pone bajo peso entre papeles absorbentes y hasta que se seca. Entonces, bueno, en la segunda fotografía de la parte inferior se pueden apreciar esos restos de papel que he comentado antes que estarían en la parte superior, que nos hacen indicar que el plano tendría otros papeles, pero que ahora mismo no tenemos. Bueno, entonces una vez que tenemos el papel seco y liso, lo que se realiza es, pues eso, colocar aquellos trozos de papel que se nos han separado durante el baño, pues se adhieren en el lugar que les corresponde y luego en las partes que hay faltas de papel, pues se procedió a realizar pues injertos de papel. Entonces, pues se realizaron injertos de papel pues en aquellas lagunas grandes, como también en la zona de arriba que pueden ver en la segunda fotografía. ¿Para qué pusimos papel en esas zonas donde teníamos parte de plano, pero que no sabemos lo que continuaba? Pues precisamente para incidir en esa idea de que hay una parte que no tenemos, pero que estaba. Entonces no se sabe si en algún momento aparecerá o no, pero para dar constancia de que ahí habría más material, algo más representado, pero que en este momento no lo conocemos. Y bueno, en la última fotografía pues ya se realizan los recortes de esos injertos precisamente para dejar los márgenes más definidos y dejar claramente las dimensiones del mapa uniformes. Bueno, ya vamos a empezar con los dos últimos casos. Este caso he de comentar que empezó a intervenirlo Pedro
Y yo simplemente le di unos ligeros toques finales y quería hablar a veces de la importancia que se da de realizar la reintegración cromática en algunos casos. En este caso no es tan visible por el anverso, pero por el reverso sí, me entenderán por qué. Aquí, por ejemplo, en la esquina inferior izquierda, a lo mejor pueden percibir pequeños puntitos blancos que se ven muy contrastados con el tono marrón que tiene ahora el papel. Esos son los refuerzos que se han realizado por el reverso, que tenemos a continuación. Entonces, bueno, aquí se pueden ver los diferentes refuerzos e injertos que colocó Pedro en las zonas que vio necesario que tenían que poner. Entonces, desde mi punto de vista, estos injertos le están quitando un poco de protagonismo a lo que en este caso representa el plano y que puede llevarte un poco a determinar o observar cómo se realizaron las diferentes intervenciones a lo que es observar lo que realmente se representa, que en este caso es lo importante. Entonces, bueno, se decidió entonar esos diferentes injertos de manera que la obra tenga su protagonismo y no las intervenciones que nosotros hemos realizado. Y bueno, el último caso también es de la colección de Cádiz y bueno, en este caso era para hablar de, a veces, la aparición de cierto tipo de manchas en los documentos. Este tipo de manchas, en función del sitio en el que estén, pues a lo mejor tienden un poco a perturbar un poco la visión del mapa. Entonces, en este caso no era muy importante, pero bueno, se vio que se podían mitigar en cierto modo y entonces se procedieron a eliminar. Las manchas estaban en el lateral izquierdo y luego en la esquina inferior derecha, como pueden ver en las imágenes del lateral, que eran así como las más llamativas. Entonces, las manchas se eliminaron, pues eso, con agua y empleando algún blanqueante muy comedidamente. Y bueno, pueden ver un poco el proceso de eliminación. La mancha, aunque parezca que se eliminó por completo, no es así, pero bueno, se mitigó lo suficiente para darle importancia al documento y que la mancha no sea tan visible. Bueno, finalizados los casos, que espero que les haya gustado, vamos a hablar un poco de la conservación que ahora mismo tenemos en la cartoteca. Una vez que los planos están intervenidos y están digitalizados, pues se meten en el interior de carpetas de conservación y se depositan en los armarios compactos que en este momento tenemos en los depósitos de la cartoteca. Los armarios compactos como tal es una muy buena medida para la conservación de los documentos, pero bueno, uno de los problemas que actualmente tenemos en el depósito son los sistemas de climatización. Entonces, bueno, las condiciones ideales para conservar los planos, pues al final es mantener la temperatura y la humedad estables para evitar que el papel sufra cambios dimensionales cuando está sometido a variaciones grandes de humedad o temperatura. Porque al final no dejemos de pensar que el papel proviene de la madera, es un material higroscópico y tiene cierta vida, entonces tiende a reaccionar con los cambios de humedad y temperatura que hay en el ambiente. Entonces, aparte de sufrir esos cambios dimensionales, también se pueden producir otro tipo de daños si estas condiciones no se mantienen estables. Y bueno, como conclusiones finales, pues bueno, mencionar que sí que es importante realizar tratamientos de restauración, ¿no?, en obras que presentan cierto deterioro, pues por eso, para garantizar la durabilidad y que generaciones futuras como actuales puedan observar y disfrutar de este tipo de obras, en este caso de interés de cultura militar. Pero también son importantes las medidas de conservación preventiva, porque son las que van a asegurar que nuestra intervención que hemos hecho se alarguen y puedan, de alguna manera, pues asegurar que la vida de los planos es más larga. Y bueno, pues nada, pues muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado. Bueno, pues muchas gracias a Patricia Montesinos por la interesante exposición que nos ha hecho, sobre todo los que no teníamos ni idea de este tema. Yo me sorprendí cuando vi que mojaba y metía ahí en agua, los bañaba, ¿no?, los planos. Nos dijo, necesitaba un aspirador, dijimos aspirador, planchas, brochas,
bisturí, le compramos todo lo que ella nos pedía porque pensamos que era muy interesante y mejoraba mucho en lo que hacemos en el archivo, pese al poco personal, que no sé si lo he dicho, somos poquísimos. En total 9, 2 militares, que sabemos lo que sabemos, y luego los civiles, 7, que trabajan mucho cada uno en el tema de lo que es los archivos. Y ahora pues la Iglesia viene a impartirnos un poquito de sabiduría sobre lo que tenemos aquí al lado, el archivo eclesiástico. Pater, muchas gracias por estar con nosotros en este día. Muchas gracias a todos, mi general. Muchas gracias por la invitación. Es la primera vez, yo creo, que se colabora en este día y me siento, la verdad, que pues muy sorprendido y sobre todo compartir con los que nos dedicamos al tema de los archivos y sobre todo ver estas intervenciones, la lección magistral de Monse, que de verdad que ha sido espectacular. Así que compartir qué es el Archivo Eclesiástico como institución del Arzobispado Castrense de España, aunque está integrado dentro de la DIAPER para que nos faciliten personal y sobre todo unas instalaciones, pero el archivo es un archivo de la Iglesia que sirve al ejército, porque tiene fondos documentales militares, como vamos a ver. Bueno, ¿qué vamos a ver? ¿Qué es? ¿Qué objetivos tiene? ¿Qué fondos custodia? ¿Y cómo se accede? Me gustaría tratar muchas cosas más, pero bueno, nada más en poco tiempo, pues. Pero, ¿qué hay detrás del patrimonio documental? La Iglesia, no solamente existe este archivo eclesiástico, sino tenemos muchos archivos eclesiásticos en España y como definición de patrimonio cultural, de patrimonio documental, la herencia cultural propia del pasado, ¿no? Nos dice de una comunidad mantenida hasta la actualidad, transmitida a generaciones futuras, ¿no? La definición que da la UNESCO en el 72. Pero se puede dividir en varias tipologías, ¿no? Según su origen, según su tangibilidad, etcétera. No, bueno, esto lo voy a pasar un poco porque no. También dentro del patrimonio cultural hay un patrimonio natural que debemos ver, ¿no? Y en este patrimonio cultural estamos entre el material y el inmaterial. Esto es una pequeña introducción, ¿no? Como material está el inmueble y está el patrimonio inmueble. Dentro del material pues tenemos el lenguaje, las tradiciones, la música, etcétera. Todo esto, ¿por qué lo he puesto aquí? Porque responde al patrimonio documental que va a recoger lenguaje, tradiciones, música, etcétera. Todo está plasmado en documentos, evidente. Dentro del patrimonio inmueble también la arquitectura, los monumentos, las fuentes, etcétera, ¿no? Del patrimonio inmueble, pues escultura, pintura, orfebrería, artes decorativas, etcétera. Y patrimonio documental, porque todo está recogido en documentos. En archivos, guardados en archivos y en bibliotecas. Bien. Patrimonio de la Iglesia se decreta en el Vaticano II, etcétera. Bueno, esto es normativa que está muy bien, pero la pueden leer ustedes en la página web, que está también muy completa. Y como bien cultural, ya desde el 83 hay una sensibilización dentro de la Iglesia, después del Concilio Vaticano II, por cuidar el patrimonio, cuidar esa herencia cultural de los cristianos, ¿no? No es que no se haya cuidado, sino que se empieza a tener una conciencia común de ese cuidado. Por eso se hacen inventarios exactos, ¿no? Para saber lo que hay, ¿no? Después hay una comisión pontificia en Roma. Después se transforma en bienes culturales hasta la actual, que está dentro de la Comisión de Bienes Culturales del Consejo Pontificio de Cultura. Bien, ¿todo esto para qué? Cuando yo explico algo del patrimonio cultural eclesiástico militar, pero ¿que hay patrimonio militar de la Iglesia? Hombre, pues sí, porque hay capillas militares, tenemos capillas en barcos, capillas en aeródromos, capillas y documentos. ¿Qué bienes hay? ¿Cuáles son? Estas son las preguntas que nos podemos hacer dentro de la Iglesia y dentro del Ejército. ¿Cuál es su estado actual de conservación? ¿Qué hacer para usarlos responsablemente, respetando su originalidad, a la vez que poseen un buen estado de conservación? Todas estas preguntas se responden. Aquí está la presencia del Arzobispado Castrense, donde existen también archivos dentro del Arzobispado Castrense de España. Y este es el organigrama donde tenemos los archivos y bibliotecas dentro del patrimonio documental. De todo esto está analizado nada más un 11,64% del patrimonio. O sea, no sabemos lo que tenemos. Y dentro del Arzobispado Castrense existe un archivo central, que es el archivo de la Curia, que llamamos. El Ejército de Tierra tiene su archivo eclesiástico, el archivo eclesiástico de la Armada, archivo eclesiástico del Ejército del Aire y del Espacio, archivo eclesiástico de la Guardia Civil y archivo eclesiástico de la Policía Nacional.
¿Qué conservamos en nuestro archivo eclesiástico del Ejército de Tierra? No solamente lo de tierra, sino la Guardia Civil y la Policía Nacional. También después lo vamos a ver en una pequeña exposición que hemos preparado. Bien, ¿qué objetivos tenemos? Pues primero, ¿qué realizamos? Recogemos, conservamos y servimos, ¿no? Difundimos. Recibimos documentación de todas las parroquias militares. Nos hacen esas transferencias de todos los libros documentales, ¿no? Le damos entrada, después conservamos, organizamos, clasificamos y protegemos y después damos la difusión, ¿no? Expedimos documentos. Nadie se puede casar si el archivo eclesiástico actual no hace la legalización de su partida de bautismo. Esto es así, ¿no? Y la investigación. Actualmente, ayer salió una noticia en el periódico, en el ABC, sobre la gran avalancha que estamos recibiendo los archivos eclesiásticos de la documentación de exiliados españoles que tenemos que dar salida nosotros. Efectivamente, la ley de memoria democrática pues, establece que los nietos o hijos de exiliados pueden pedir su partida de bautismo para adquirir la nacionalidad española. Claro, hasta 1870 no está creado el registro civil. Entonces, ¿dónde se va a buscar? A los archivos de la Iglesia, que tenemos que responder a esas peticiones, ¿no? Y lo hacemos como podemos, porque no tenemos personal casi. Entonces, bueno. ¿Cómo se organiza nuestro archivo del Ejército? No os preocupéis, esta no es una fotografía actual, ¿eh? Pero tenemos tres tipos de archivo que lo ha explicado perfectamente Monse en su intervención. Tenemos un archivo corriente, un archivo de oficina, un archivo vivo que llamamos, que es donde recibimos todos los libros sacramentales actuales. Un archivo de depósito donde vienen las partidas de bautismo que se depositan durante un tiempo, que son copias sacramentales. Esto es único del Ejército. Ninguna diócesis de España de las 69 restantes tiene un archivo de depósito tan grande como el nuestro. Por si acaso se pierde, tenemos nosotros copia. Y después un archivo histórico, donde también atendemos a investigadores con una sala de investigación, ¿no? Documentos más antiguos, el más antiguo 1616. Después, ¿qué fondos custodiamos? Perdón, ¿qué objetivos tenemos? Objetivos son claves. Primero, los objetivos que tiene el archivo es conocer lo que tenemos, saber lo que tenemos. Por eso estamos haciendo un inventario general. Por eso estamos haciendo unos índices generales, unas guías para los investigadores que hasta actualmente pues, no estaban actualizadas, ¿no? ¿Para qué conocer? Para amar, porque nadie ama lo que no conoce. Nadie ama lo que no conoce. Una vez, para valorarlo, saber lo que tenemos, protegerlo, y una vez que tengamos protegido, lo conservamos para no llegar a la intervención. Entonces, lo debemos conservar para después transmitirlo. Esta es la difusión. Y una vez que tenemos todo este círculo virtuoso, cuando uno lo transmite, lo da a conocer a otros. Este es el verdadero objetivo de nuestro archivo, ¿no? Conocer, darlo a conocer. Además de servir las partidas normales, ¿no? Comunes. Bien, ¿qué fondos custodiamos? De todo. Custodiamos documentación eclesiástica desde 1616. Sabéis que el Concilio de Trento establece que haya unos registros sacramentales para que cualquier persona bautizada tenga que estar apuntada y se le apunte todos los registros jurídicos, cuándo se casa, cuándo no se casa, etcétera. ¿Por qué? Porque había matrimonios mixtos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto en las provincias de ultramar se ve muy claro, porque había que dar permisos para que se pudieran casar y tenemos nosotros en el archivo toda esta documentación. El origen que tenemos de los documentos procede del Ejército de Tierra, procede de la Guardia Civil, incluso de los primeros documentos, del Cuerpo Nacional de Policía, de los Carabineros y Guardas Valores también tenemos fondos, o también tipologías con libros sacramentales, bautismo, confirmación, matrimonio y defunción, todos los que tienen una validez jurídica. Todo lo que tiene una validez jurídica. No apuntamos la primera comunión ni apuntamos la primera confesión porque entonces no tendríamos sitio para tanta documentación. Entonces, también tenemos algún testamentos hechos y unidades. ¿Por qué? Porque incluso ahora el derecho civil recoge que el capellán puede recibir testamento de un soldado estando en misión, ¿no? En guerra. Actualmente, la legislación actual, ¿eh? Bien. Un ejemplo que vamos a ver después, pues es la partida de bautismo del poeta José de Espronceda.
¿no? Por ejemplo, conservamos. O también la partida de bautismo del Premio Nobel de Literatura Vicente Alessandri. Después veremos algunos ejemplos más in situ. Nos lo explicará Eduardo Moreno, que ha sido profesor y es profesor y está destinado 23 años. Yo llevo 8 meses nada más en este archivo y estoy intentando conocer un poco este tesoro patrimonial único que tenemos, ¿no? Un tesoro del antiguo protectorado español de Marruecos, también con fondos de Cuba, fondos de Puerto Rico y Filipinas, fondos de la División Española de Voluntarios, que veremos después los hospitales de Riga, etcétera, etcétera, la División Azul. El libro más antiguo del Castillo Militar de Pamplona, donde recoge las primeras partidas de bautismo. 451 carpetas de documentación de capellanes del cuerpo eclesiástico del antiguo cuerpo eclesiástico del Ejército de Tierra. Copias de partidas sacramentales que he dicho antes, documentación que nos llega ahora ya de la Vicaría del Ejército de Tierra, con toda la documentación de expedientes matrimoniales, actuales también. Así que quien haya contraído matrimonio en un cuartel o en una catedral castrense o también tenemos su expediente matrimonial que no sale porque la Ley de Protección de Datos no puede hacerse y lo ha explicado fenomenal. En esto es muy importante porque nos llegan partidas de bautismo, os contaré, pero no se pueden acceder a ellas, evidentemente. Este es nuestro fondo, con alrededor de unos 10.000 volúmenes, desde el año 1616 hasta la actualidad, 2023-2024, con estas obras, ¿no? ¿Cómo se accede a nuestro fondo? Pues que también es un archivo público y lo tenemos a través del portal del Arzobispado Castrense de España. Como estamos informatizando todos los índices y actualizando todos los índices, lo que vamos a hacer es publicarlo en la página web del Arzobispado Castrense, los índices, para que cualquier investigador pueda acceder a ello. Actualmente están publicados, pero son del año 2006 y hay que actualizarlos porque algunos no se correspondían con los ejemplares. Se accede a los archivos eclesiásticos, concretamente el Ejército de Tierra, y ahí tenemos una normativa, una documentación, nuestro horario para atención y todo a través del email. Mandamos la documentación con un PDF que se rellena, se firma electrónicamente, incluso la autorización. El problema que tenemos de esto es que viene el coronel de turno o viene el subteniente de turno o viene el soldado de turno y entonces quiero la partida de bautismo de mi hija que se va a casar. Pues mire usted, en nuestro archivo de depósito, en nuestro archivo corriente no podemos darle la partida de bautismo de su hija porque la Ley de Protección de Datos me lo prohíbe. Esto me lo prohíbe. Entonces, que venga su hija y yo se la doy o con autorización, eso sí, ¿no? Entonces, siempre enviar el DNI, que es lo que decimos siempre, ¿no? Nuestro archivo corriente, después archivo de depósito, que no accede nadie, el archivo histórico, que es el que acceden los investigadores también con una solicitud de documentación, ¿no? Todo esto, ¿por qué? Porque tenemos también unos proyectos de coordinación de archivos. Hasta ahora no se habían coordinado los archivos y yo a partir de ahora que llevo aquí desde septiembre, pues estamos en permanente contacto con otros archivos del Ejército y otros archivos de la Iglesia, ¿no? El desarrollo de nuevos protocolos también para, sobre todo, cumplir la normativa estatal que tenemos de archivos, ¿no? Este es el plan estratégico de conservación preventiva que vamos a empezar desde el año que viene. Estaremos pendientes de este plan estratégico de conservación preventiva. ¿Para qué? Para no llegar a la intervención. Esto es como la medicina. Si conservamos, pues mejor prevenir que curar. Pues esto es lo mismo. Primero, conocer bien, hacer los nuevos índices, con orientaciones sobre la limpieza y el cuidado de los bienes, con recomendaciones sobre el almacenamiento y la manipulación. Esto, ojalá que sea el proyecto extensible a otros archivos eclesiásticos de España, de la Conferencia Episcopal Española. Con la conservación preventiva, pues es sobre todo establecer estrategias o medidas para minimizar futuros deterioros o pérdidas. Son intervenciones indirectas siempre, controlando la humedad relativa, la temperatura del ambiente, etcétera, ¿no? Se realizan sobre el contexto del bien. Para evitar o minimizar los agentes de deterioro. Estos agentes de deterioro están catalogados en el Instituto de Catalogación de Canadá y son estos 10 que os he puesto aquí para evitar las fuerzas físicas, la disociación, es decir, dónde hemos puesto las cosas que no se confundan, la humedad relativa inadecuada, la temperatura inadecuada, una luz. Claro, la conservación preventiva es algo muy sencillo, que es tener sentido común. Es decir, si tengo un documento que le está dando el sol, o le quito el documento o tapio la ventana, porque esto no es otra posibilidad. Los contaminantes, las plagas, si es que hubiera, el agua o hay filtraciones quizá,
sistemas contra incendio, ¿no? Y los delincuentes, que en nuestro caso, al ser un cuartel, está todo bastante más protegido que otros archivos, ¿no? Pero bien, medidas generales de conservación es lo que estamos trabajando ahora, con las buenas prácticas, con este buen plan estratégico de conservación preventiva, pues que hemos adaptado del Instituto de Patrimonio Cultural Español del Ministerio de Cultura. El cuidado, la limpieza, el mantenimiento, la manipulación. Si hay alguna pregunta, pues nada, y si no, pues después vamos a ver una pequeña exposición. Hemos puesto bastantes partidas de bautismo, etcétera, etcétera, para que podáis comprobarlo, pero yo creo que el tiempo estaba tasado y hemos cumplido, ¿eh? Así que nada, gracias. Bueno, nos hemos pasado un poquito déjalo, no te preocupes, nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero creo que ha merecido la pena, porque todos compartimos experiencias y también muchos problemas comunes. Gracias, Monse, Patricia, Pater, Javier y, por supuesto, al coronel, que es el que ha liderado, coordinado esta actividad, que vamos a continuar ahora con una visita in situ, primero al archivo eclesiástico y luego a nuestro querido Archivo General Militar de Madrid. Bueno, yo siempre, para mí es muy útil, ha sido muy útil estas charlas, aunque la mayoría de las cosas, evidentemente, por mi responsabilidad las conocía. Pero bueno, yo sí quiero compartir con vosotros que desde el Instituto y desde, en particular, de la Subdirección de Patrimonio, estamos tratando de actuar para paliar muchos de los problemas que afrontamos los archivos militares. Porque uno de los primeros problemas que tenemos en el Instituto es concienciar al Estado Mayor del Ejército, que es nuestro interlocutor primero, de la importancia del patrimonio. Evidentemente, el Estado Mayor del Ejército, pues su primera preocupación, evidentemente, es la operatividad de las unidades, las operaciones, el exterior, etcétera. El sostenimiento de los materiales. Entonces, desde el Instituto lo que tratamos es de concienciar que el Estado Mayor tenga ese punto de atención hacia el Instituto, lo que representa la protección del patrimonio. Creo que estamos en la buena dirección. Hay que verlo siempre el vaso medio lleno, medio vacío. Se ha mejorado mucho, sobre todo en los archivos intermedios, en lo que es la mejora de las infraestructuras para avanzar en lo que es la conservación, la conservación preventiva. Creo que en eso hemos avanzado, sistemas contra incendios, sistema de control. Ahora, luego, en el Archivo General, esperamos en un par de años poder contar con un nuevo edificio de depósitos en el Archivo General Militar de Guadalajara. Por ahí estamos avanzando en ese sentido, en la mejora de las infraestructuras. Luego, todos los que estáis aquí lo sabéis, nos enfrentamos a una crónica escasez de personal, de archiveros, y la única manera que podemos paliarla momentáneamente es pues recurriendo a asistencias técnicas mediante la externalización de empresas, pero que empresas que sean fiables y que puedan realizar ese trabajo de identificación, descripción de fondos que sea de manera correcta y supervisada por nosotros. Pero también creo que se han incrementado los presupuestos y el crédito que hemos dedicado a esto. Tenemos pendiente también la aprobación de las cartas de servicios, que eso va a suponer que los archivos militares se comprometen legalmente a dar un servicio al ciudadano en las condiciones, en los plazos que nosotros vamos a asumir. Pues eso también es otro reto. Y luego tenemos, también se ha mencionado aquí, el archivo de por fin tener un sistema de gestión único en todos los archivos de defensa, que es lo que nos ha contado Monse, creo que ha sido, sobre el Archidef, que debe ser un sistema único tanto para todos los subsistemas archivísticos de tierra, mar, aire, como del órgano central. Entonces, poder tener un sistema en el que podamos trabajar todos y también sea accesible desde el exterior. Creo que estamos trabajando en una buena línea, pero como os he dicho, tenemos muchos
muchas carencias, tanto fundamentalmente de personal, y a nosotros, al instituto y en particular a mí, me corresponde tratar de convencer al Estado Mayor de que nos preste un poquito más de cariño y atención. Bueno, no me quiero enrollar más. Muchas gracias a los intervinientes. Pineda, a ti también. Era una broma lo del principio, ya lo sabes. Y nada, Eduardo, estamos en tus manos, tú nos diriges. Gracias.